Hoy estamos acá bueno, charlar un poco de esto que ya venimos hablando nosotros de hace rato, de crear como esta nueva escuela, esta nueva forma de enseñar, de aprender. Estamos acá en este momento. Esto es un espacio que habilitamos desde un taller que nosotros estamos dictando desde nuestra academia de ANA, un taller de matemática creativa, pero la última instancia del taller es brindarles herramienta a los docentes, en particular de matemática, porque somos profe de matemática, eh, para que puedan ir hacia adentro, conectarse con uno mismo, sacar provecho de toda esa esencia que uno realmente es, de dejar de lado todas esas máscaras que nos hemos puesto durante mucho tiempo de ese deber ser docente, como esas imágenes, ¿no? O tantas cosas que nos hemos cargado y que en realidad nos cargamos pero no eran nuestras. Entonces, bueno, todas esas cositas, viene esta última instancia del taller de matemática creativa que ya lo estamos terminando. Así que bueno, tenemos mucho por charlar, Graciela. Vos tenés mucho por compartir siempre. Así que bueno, vía libre. Primero lo que quiero, porque sé algunas cositas tuyas, pero en realidad no sé tanto. eh, Sé, por ejemplo, que fuiste docente, pero nunca supe docente de qué. Así que bueno, quiero que si podés, nos cuentes tu historia, tu recorrido por la docencia, así nos conocemos un poquito más. ¿Te parece? Por supuesto. Bueno, no me gusta hablar mucho de esa etapa porque yo siempre digo que esa Graciela está muerta y la que está haciendo la historia hoy es otra. Pero de todos modos, no es que me arrepienta de esa etapa. Yo empecé a hacer, o sea, empecé mi función, uno se pasa toda la vida dentro de la escuela, ¿no? Pero mi función docente empezó en el año 81, yo me recibí en el 80 y en el 81 me fui a vivir a Tierra del Fuego y ahí empecé mi carrera docente, o sea, nunca fui docente en Entre Ríos. Habré tenido algún contacto acá, algún censo habré hecho, pero no más que eso. Nunca trabajé en el sistema en Entre Ríos. Estuve eh, 20 28 años digamos, de corrido así en el sistema. La única provincia donde trabajé fue en Tierra del Fuego. Siempre supe que había una misión profunda en mí, siempre se expresó eso, aunque conscientemente no me daba cuenta. O sea, desde mi primer día en las aulas fui así medio revolucionaria. Y adivina qué di. Mis primeras clases fueron de matemáticas. Yo trabajaba como maestra en sexto y séptimo grado de la escuela primaria y era maestra de matemáticas y ciencias naturales. Así que, bueno, no sé nada de matemáticas, pero yo enseñé muchos años matemáticas. Bueno, en realidad, en función de esta misión que tenía, estuve muy pocos años en el curso. Estuve solamente 6 años dando clase y de esos 6 años te puedo contar infinitas experiencias de cómo yo tenía ese contacto con los chicos. Obvio, en ese tiempo, te imaginas, en los años 80, vos tenías que entrar al aula, dar tu clase, la directora de la escuela te corregía las lecciones, o sea, vos no te salías de ese programa porque si no eras, o sea, te llamaba la atención. Entonces lo que yo hacía para ser transgresora de eso, bueno, porque yo sentía que este aula, esa caja me limitaba, iba los sábados a trabajar con mis alumnos así, digamos, y mis alumnos iban, iban así, sí, sí, vamos. Entonces ahí no les corregía los errores, trabajábamos muy espontáneamente, no solamente, no en matemáticas, porque no era mi fuerte, obviamente. Sí me gustaba la escritura, los hacía escribir cuentos y escribía maravillosamente y yo decía, pero chicos, ¿cómo ustedes acá escriben de esta manera y después en el aula? Y siempre Mm. el peso estaba puesto en la corrección. Entonces, digamos que profundicé durante muchísimos años esta cuestión de lo que produce la evaluación Mm. sobre los niños. O sea, terminé
haciendo cursos y con un profesor de universidad de Chile, que él trabajaba en la universidad y en la universidad no hacían evaluación. Con eso te digo. Mm. Bueno, no la voy a extender demasiado, yo estuve 6 años en el curso y después empecé por estas cuestiones de las misiones, empecé en los equipos de gestión. Eh, ya en el año 89 yo era vicedirectora de una escuela, hacía bastantes años, y en el año 90 tuve la dirección de la escuela. En el año 2000, o sea, siempre en la escuela primaria, pero en el año 99 hubo un cambio de gobierno, cerraron la escuela donde yo estaba trabajando, donde yo había, digamos, desarrollado ese proyecto muy creativo. Tenía una directora, yo era vice y tenía una directora que me dejaba hacer, me dejaba hacer, yo a mis anchas. Cierran la escuela y la fusionan con otra, y por esas cuestiones del sistema, yo termino siendo, por puntaje, ¿no?, la directora de la escuela. O sea, las cosas, los que me quisieron cerrar, me lo terminaron abriendo y multiplicando, ¿no? O sea, fundieron 2 escuelas, entonces yo tenía 2 escuelas y era la directora. Pero era tanta la angustia y tanta la desazón que yo tenía porque todo se derrumbaba, o sea, no es tan fácil pasar un día a tener una escuela No, a otro día tener otra, que además era una escuela, digamos, con la que compartíamos edificio, pero había formas de trabajo que no se compartían, ¿no? Y en toda esa angustia, yo presenté un proyecto para que nos anexaran un colegio secundario. Y así, las incoherencias de la vida, en el año 2000, o en el año 2001, ya no recuerdo muy bien, me aceptan ese proyecto y yo paso a ser la directora de esas 2 escuelas, que ahora era una, pero además de un anexo secundario. Entonces, ahí empezó, no, too much, todo por el mismo precio, ¿eh? Ahí empezó, esa era yo, imagínate, yo vivía en la claro. escuela. Eh, bueno, ahí empezó el proyecto del que yo siempre hablo, y que es el proyecto de la escuela del siglo XXI, de la escuela 3000, bueno, como tuvo muchos nombres, pero ese proyecto que era personal, escrito y presentado y que incorporó a los docentes de la escuela secundaria por proyecto, porque también me aprobaron eso, o sea, los docentes no ingresaron por listado, sino por proyecto, y ahí empezamos a trabajar con los niños desde primer grado hasta la escuela secundaria, por proyectos. Entonces ahí pusimos toda nuestra artillería, obviamente ahí entró un montón de gente. Yo pensaba hoy, en un momento fuimos mucho más de 100 docentes en la escuela. Imagínate lo que era eso. O Mm. sea, 100 docentes que trabajaron de una manera que era para nada convencional. No, las evaluaciones eran autoevaluaciones, el currículum no venía establecido desde afuera, el currículum era un currículum que íbamos construyendo con los niños y con los adolescentes. Bueno, básicamente eso, 6 años duró este proyecto, después yo me salí del sistema y cada escuela, se separó la escuela primaria, la escuela secundaria, y cada proyecto siguió su curso con los directivos que tienen ahora. Pero yo me di el gusto de hacer la Buenísimo. escuela del siglo XXI. ¿Sí? Obviamente ahora miro para atrás y me doy cuenta de que era una misión y que yo tenía esa misión de romper las estructuras de ese sistema, ¿no? Tuve muchos colegas en contra, mucha agua que corrió bajo el puente, pero lo Ujú. hicimos igual. Un equipo maravilloso de docentes que se sumaron y que me decían, mira, no sé muy bien de qué se trata, pero quiero. Porque yo creo que el sistema subestima a los docentes. Todos pasamos por el sistema, a todos nos lavaron el cerebro, pero algunos sobrevivimos al sistema y desarrollamos nuestro lóbulo derecho igual, y permitimos que estar en el aula sea un desafío, bueno, poner la creatividad al servicio de esos seres que son los Exactamente. niños y los adolescentes, ¿no?
Tal Bueno, como dice no, acá, no quiero sí, menos. Yo ya te dije, Silvia, sí, dice Silvia acá, fuiste una gran innovadora y sí, la verdad que sí. Así que buenísimo, ya tenés, a pesar de que ya, como vos decís, esa Graciela ya murió, ya ahora hay otra Graciela, pero está buenísimo conocer, ¿no? De lo que viviste en aquella época, porque también es como que nosotros que estamos acá haciendo todos estos pasitos, sabemos que eso es posible y que hay mucho por hacer, así que genial, me encanta, me encanta. Hablabas algo ahí de que innovaste también el tema de las evaluaciones. Ahora estamos justo en una etapa de cierre de trimestre y se vienen todas las evaluaciones para los adolescentes y los chicos y demás. Y vos sabés que todas estas instancias a mí me hacen reflexionar mucho. Y yo decía, un chico adolescente que tenga que sentarse a estudiar una semana antes, por ejemplo, para rendir un examen, la verdad que no estoy haciendo que ese chico adolescente sea honesto con lo que está aprendiendo, porque realmente aprendió si tiene que estar preparándose una semana antes para rendir un examen. ¿Qué aprendió entonces? ¿Qué le estoy evaluando? ¿Dónde va la nota de lo que... Entonces, todas estas cosas yo tengo la oportunidad y también lo agradezco que lo dialogo con mis estudiantes y soy bastante abierto con todas mis ideas. Eh, Últimamente que los mismos chicos me dicen, Choni, has cambiado mucho durante los últimos años, y sí, la verdad que he cambiado mucho y lo agradezco haber cambiado, porque porque ahora entro al aula más auténtico, entro yo directamente, tengo ganas de hablar, hablo, tengo ganas de no decir nada y no digo nada, y ya está, es decir, voy más abierto a ser yo. No como era antes, que iba hasta disfrazado, como dice una amiga, que me disfrazo de profesor para entrar al aula. Ahora me pongo el disfraz de profesor. No, no, no. Entonces, todas esas cosas han cambiado bastante y me siento muy bien. claro, claro, es que de hecho de eso se trata, ¿no? Bueno, intuyo que esta Silvia que está diciendo ahí es una paranaense que vivía en Tierra del Fuego y que ahora está en Paraná. O sea, me intuyo eso. Si es Silvia, bueno, fue una colega, una gran compañera, una excelente docente. Eh, yo creo que justamente lo que el sistema ha hecho con nosotros y ha intentado hacer con la escuela es esto de la separación, ¿no? O sea, ahora que mi docencia pasa por otro lado y por el humano adulto que está evolucionando, eh, me puedo dar cuenta que en definitiva el sistema tiene un objetivo. Ayer lo escuchaba a Matías de Stefano hablando del sistema y decía, qué razón que tiene, ¿no? Porque el sistema fue creado tal como nosotros lo conocemos, en la época industrial, todos sabemos que la escuela se inspiró en la fábrica, que en definitiva lo que hicieron fue algo que venía unificado, que era el conocimiento, y que nacía, digamos, la mejor escuela fue la escuela de los filósofos, ¿no? Que se reunían en la plaza, que planteaban problemas y que los resolvían en función de las necesidades que tenían concretas, ¿no? Pero, pero la escuela de la época industrial se creó para separar, para hacer supuestamente más eficiente al humano, para hacerlo un trabajador. Entonces, esto que yo siempre llamé así, que no sé dónde me salía, pero yo decía, la escuela no puede ser una huevera donde todas las cosas están separadas. Y de hecho, la escuela secundaria tenía mucho de huevera y la escuela primaria se fue acercando muchísimo a eso también, porque en los inicios de la escuela primaria o el jardín eran aprendizajes mucho más lúdicos, mucho más problematizados, mucho más coherentes. Y después de a poquito lo fuimos llevando a esta separación en áreas y bueno, todas estas cosas que ya conocemos. Eh, entonces, yo creo que un poco el humano tiene que darse cuenta, el humano docente, ¿sí? Tiene que darse cuenta que lo que está haciendo en el aula, como vos decís, es ponerse una máscara para separar las cosas, ¿no? Eh, Mm. Nosotros formamos a los chicos para que sean buenos en todo, supuestamente buenos en todo. Entonces, siempre, y esto lo deben recordar los docentes que estaban conmigo cuando hacíamos los encuentros interdisciplinarios y todos esos encuentros que se hacen en la escuela, yo siempre traía este cuento
de Leo Buscaglia, que hablaba de la escuela de los animales, ¿no? Donde los animales iban a la escuela y cada uno iba mostrando sus habilidades, sus capacidades. Pero bueno, al pájaro que sabía volar también le obligaban a que nade. Al pez que sabía nadar también le obligaban a que vuele. Y al Exacto. elefante que, bueno, a todo el mundo, en vez de reconocerle el potencial, se lo obligaba a hacer lo que hacían todos. Eso es lo que pasa en la escuela. Entonces, Mm. bueno, al final del curso, la única que se recibe es una anguila, dice Leo Buscaglia, una anguila retardada mental que hacía todo medianamente bien. Entonces, hacer todo medianamente bien, como nos pide la escuela, yo a veces me pregunto, ¿cómo hace un chico para tener las notas que tiene, llevar la bandera y ser el abanderado? Obviamente que es un chico que busca el reconocimiento, que tiene un programa, yo que ahora conozco la mente y la mochila kármica, ¿no? Es un chico que necesita ser reconocido, entonces pone todo su esfuerzo y le dedica todo su esfuerzo a hacer lo que el profesor espera que haga. No aprender, sino hacer todo lo que el profesor espera que haga, de la manera que el profesor espera que lo haga, para que le pueda poner esas notas. ¿Sabés cuántos cuántos humanos, sí, personas que están yendo a la facultad, acompaño en este tiempo para que puedan terminar su tesis? Porque tienen estos conflictos de la evaluación, ¿no? Porque a evaluar a alguien, lo que estamos haciendo es ponerlo enfrente de un programa de autoridad no resuelto. Entonces, aquel que lo tiene resuelto, listo, hace lo que el profesor le pide y saca la nota. Pero aquel que no lo tiene resuelto sufre. Y nosotros sabemos de sufrimiento de los niños en el aula. Sabemos de sufrimiento porque hay niños que estudian un montón y después no se pueden sacar la nota que sus padres esperan que saquen, o ellos mismos, ¿no? O Y sea, esto es, no, sí, 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 ya es muy extraño lo que sucede ante esa situación, ¿no? De exponerlos frente a una evaluación, como vos decís, porque si uno analiza el proceso o ve el proceso del niño durante el transcurso de las clases y demás, uno se da cuenta que el chico sabe, que aprendió. Pero en el momento que uno le sí, sí, dice, tenés hoy un examen, chau. Es decir, es como que empiezan todas las preguntas ahí, profe, ¿y acá qué hago? ¿Y acá qué hago? ¿Y acá qué hago? Ahí te das cuenta que tienen un bloqueo ante esa exposición, ¿no? De ser evaluado o, o no sé qué es lo que pasa ahí en ese niño, ¿viste? Pero pero no sí, es muy... importa, si vos como profesor, perdón, ¿Sí? me estoy sumando. Si vos como profesor sabés que un niño sabe, porque te das cuenta de su proceso, porque estás evaluando su proceso, de eso se trata, ¿por qué tenés que evaluarlo? Yo siempre me pregunté eso. ¿Por qué hay que hacer una evaluación? Porque en realidad lo que estamos haciendo es dar cuenta de a alguien que está fuera del aula. Y el que está en el aula es el docente. Yo afirmo que el que está en el aula es el docente y el docente sabe que el niño sabe y un poco también esta posibilidad de sabe el potencial que tiene el niño, ¿no? Porque si nos vamos a poner a que todos tienen que ser 10 en matemática, todos tienen que Claro. ser 10 en lengua, va a haber algunos que son muy buenos en matemática, o sea, podríamos decir, todos, todos somos útiles en algo e inútiles en otro. Y eso no está mal. ¿Por qué? Porque para eso nosotros necesitamos trabajar en equipo. Si yo los quiero hacer a todos igual, que todos sepan todo, lo que estoy haciendo es decir, mira, vos tenés que saber todo porque tenés que trabajar solo, y si tenés que trabajar solo no vas a necesitar a nadie. Y en la vida real eso no es así. Si yo no soy buena en matemáticas, me voy a buscar a alguien que sea bueno en matemáticas, voy a formar un equipo y voy a poner mi potencial al servicio de ese equipo. Si nosotros pudiésemos pensar a los chicos así, tendríamos unos Correcto. genios en el aula, destacándose en ciencias uno, destacándose en matemáticas otro y destacándose en lengua otros. Y eso no quiere decir que no le tengamos que dar matemática a todos, sino simplemente que podamos respetar lo que cada uno puede en cada aspecto de la vida, porque no hay nadie.
nosotros tampoco. No hay nadie que pueda todo con todo, ¿no? O sea, y nosotros le queremos Exactamente. exigir a los chicos. Vos sabés que Eso es una incoherencia. exactamente. En las últimas momentos ahora de cierre de trimestre siempre dedico un tiempo extra para charlar un poco más con los chicos y preguntarle a ver cómo ha sido su proceso, cómo se han sentido ellos y demás. Y también para conocerlos, porque eso me permite a mí, por ejemplo, que vos decías, eh, este relato del que dijiste recién, no recuerdo el nombre, León, no. De Leo Buscaglia. Ajá, exactamente. Eh, Le hago reconocer a los chicos que todos somos diferentes y que cada uno tiene una faceta distinta que potenciar. Por ejemplo, hay un chico que me contaba el otro día que necesitaba ayuda en un tema específico de matemática, pero yo sé que él le gusta cocinar. Pero ¿cómo sé que le gusta cocinar? Porque charlo con ellos, porque me abro a poder dialogar e interrogarlo. Entonces, ¿qué hago? Utilizo eso que a él le gusta para poder explicarle esos contenidos de matemática, entonces él lo entiende mucho más fácil. Y es más, él ahí empieza yo hago esto y hago esta otra cosa, pero mira, yo lo hacía de esta otra manera, que no es como vos me lo estás diciendo, pero esto que me estás diciendo me sirve para poder encontrar una fórmula y demás. Pero creo que ahí va la nueva escuela, ¿no? De abrir el diálogo con el estudiante y conocer ese ser que tenemos ahí, que estamos compartiendo tanto tiempo con esos seres continuamente. El docente de secundaria comparte poco tiempo, pero los de primaria que están todas las mañanas durante tanto tiempo, 10 meses ahí, ¿no? Compartiendo con esos pequeños seres ahí, como para no conocerlos, ¿no? Eso está buenísimo. Vamos, que se cree esa nueva escuela. Bueno, yo ya de esta escuela, yo creo que hay que crearla y eso, y voy a tomar las palabras de una docente de ese periodo que me decía, bueno, Graciela, porque yo quería cambiar todo, quería romper todo, me sufría cuando las cosas no sucedían, porque yo creo que, o sea, nosotros rompimos las estructuras en el sentido de la ritualidad que tiene la escuela, ¿no? La escuela tiene tantos rituales y en esos rituales pierde tanto tiempo, pero además de perder tiempo, va haciendo ese lavado de cerebro que se hace en el alumno, que hoy la puedo ver clarito, clarito, Mm. que son los rituales del sistema, que son a través de los cuales se hacen estos implantes en el campo energético de cada ser humano, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, eh, bueno, se me fue la idea. Lo que vos decías del sistema y de la escuela y de la nueva escuela, eh, yo siento que la nueva escuela, ay, sí, te iba a decir esto, esta compañera que decía, la escuela se hace desde afuera, entonces se rompe desde afuera, ¿no? Porque yo llegué a la conclusión, se rompía desde adentro, porque desde adentro no lo rompí, o sea, lo cambié durante todo ese tiempo, pero después cuando yo me salí hizo así y volvió al punto original y volvió a ser el sistema que era, ¿no? O sea, mientras estuvo este proyecto, todo funcionó, pero después, si bien yo sé que los docentes siguen haciendo un esfuerzo y algunas cosas están cambiadas, volvió a ser el sistema. Entonces, la conclusión es, la escuela como está no se cambia. Yo dije el otro día en una charla, la escuela es el próximo eslabón del sistema que se cae. Se va a caer antes de la economía, antes que la política, se va a caer. Es lo primero que se va a caer. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué puedo afirmar? Porque son los niños y los adolescentes los que van a dejar de ir a la escuela o los que están dejando de ir a la escuela. Correcto. Tengo infinidad de ejemplos de padres que ya están retirando sus hijos de la escuela y les están dando la libertad de aprender en otros ambientes, ellos vinculándose diferente con sus hijos, algunos Correcto. padres siendo de docentes, porque esto que vos decís de la escuela primaria, por ejemplo, que tiene tanto tiempo a los niños adentro de la escuela, yo te aseguro que si vos te ponés y sumás todos los aprendizajes que hacen los niños durante una semana, esos aprendizajes se resumen a media jornada. Ujú. Entonces,
Porque el conocimiento, si no parte de la indagación, si no parte de la investigación propia, de la motivación de cada niño, dura un instante. Hay un libro que leí cuando me interesaba esta cuestión del conocimiento de los adolescentes, por ejemplo, que dice que y creo que el título del libro es así, el tiempo que duran los aprendizajes en la cabeza de un adolescente, el tiempo que le lleva a hacer un examen, decirle al profesor lo que el profesor espera, y después se lo olvida. Correcto. Eso es una investigación. Entonces, si el conocimiento no surge de la motivación del niño, de la necesidad de indagar, si el docente no usa eso digamos, como el motor de aprendizaje, los aprendizajes que los niños hacen así, de meterle en la cabeza cosas, no son aprendizaje, no es conocimiento, eso no es conocimiento. Exactamente. Los chicos me cuestionan que, por ejemplo, para otras materias que van a otro ritmo, mucho más acelerado, mucho más rápido, me dicen, profe, nosotros estudiamos para tal materia, estudiamos para la semana, para el examen ese, y no nos, dice, pasa una semana o dos, no nos acordamos de lo que vimos hace 2 semanas. Es decir, la profesora se enoja, pero no nos acordamos, dice. Entonces, ahí vuelvo yo, ¿no? A cuestionarme. ¿De qué me sirve a mí, por ejemplo, como profe, ahí frente a ellos, acelerar tanto el ritmo para desarrollar tantos temas y que después terminen en nada? Entonces prefiero, más vale, ir más despacio, que el aprendizaje sea que se fije, porque ellos me dicen, nos pasa algo raro, dice, con tus clases, porque claro, como vas capaz que más rápido y siempre retomás sobre lo mismo y volvés a preguntar y demás, dice, nos acordamos, dice, capaz que demora un rato, pero dice, me acuerdo de lo que vimos hace 2 semanas, dice, pero con otros no. Entonces, a ver, yo lo que pensaba, ¿no? Esto que contabas de que es el eslabón que se va a caer dentro de poco es la escuela, el hecho que ahora una horita más, ¿viste? Una horita más para los niños esa como una necesidad de querer retener, ¿viste? Cuando alguien trata de venir, vení, no te vayas, ¿viste? Están generando todo lo contrario, porque van a... Sí, sí. El otro día una mamá me decía, porque no le ha tocado todas las escuelas, una mamá me decía, dice, sí, fui a la reunión de mi hijo porque le toca una hora más de clase, y yo la miré y me dijo, vos no te preocupes, que cuando este diga, ay, me saturo, se sale. Ya está. O sea, los padres Exactamente, están escuchando a los chicos. Y eso el exactamente, sistema no puede retener porque el que está evolucionando es el adulto y el niño está mostrando que, no, yo te contara las cosas que dicen los niños de la escuela, yo a veces pienso cómo los padres no pueden escuchar, a veces no correcto. escuchan, ¿no? Pero es la escuela, bueno, qué sé yo. Amo mis hijos, tantos grandes ahora, pero en Ujú. su momento, que eran estudiantes de escuela, yo siempre les decía, vos hacé lo que puedas con lo que te sale bien. Con lo que no puedas, decime que te acompaño, te ayudo y vemos cómo lo resolvemos. O sea, Claro. porque si no, el nivel de saturación no Sí. hace no permite que se disfrute, ¿no? Bueno, Mira, mirá, no, yo sí, me encanta esto que ustedes hacen, perdón, me encanta esto que ustedes hacen, porque, primero porque matemática es una de las áreas que va a estar en el nuevo sistema, en ese nuevo sistema que vamos a tener no en muy pocas décadas más. Un sistema que va a tener a lo sumo 4 o 5 áreas, ¿no? Obviamente vamos a incorporar áreas nuevas, vamos, mira, escúchame a mí, vamos a incorporar áreas nuevas, astronomía, vamos a salir a ver las estrellas, vamos a estudiar sobre los planetas y sobre el universo y todo eso, matemáticas va a estar, obviamente. Así que me encanta que hayan encarado este proyecto de matemática creativa. Yo opino que si la matemática no es problematizante, si la matemática no sirve para resolver problemas, no sirve, no tiene ningún sentido. Bueno, te corté es, lo que estabas diciendo. mira, arranco por lo último que dijiste. No tiene sentido. Le han quitado todo el sentido a la matemática. La matemática en sus orígenes era una matemática que era cualitativa. Le daba cualidades a las cosas, le daba significado a las cosas.
los primeros, esas escuelas que vos decías, las escuelas platónicas, las escuelas de Pitágoras y demás, de gente que se reunía porque, por el solo hecho de querer aprender, le daba significado a las cosas que veía. Es decir, la matemática fue el impulso o esa filosofía, ¿no? Porque estaban todas las ciencias ahí mezcladas en esa filosofía, dentro de ella estaba la matemática. eh, Buscaban el significado del universo, de por qué existimos y cómo existe todo esto que tengo acá a mi alrededor, y de a poco todo ese sistema, claro, por el tema de la escuela de la industria, como vos decías, no necesitaba una persona que piense tanto, necesita una persona que haga el mecanismo, es decir, que repita un mecanismo y listo, entonces no le voy a enseñar tantas cosas. Bueno, eso perduró. Eso lamentablemente perduró en las escuelas y hay muchas cosas sin significado. Matemática creativa estamos nosotros y en este taller, ¿no? Eh, ¿Cómo podemos desarrollar la creatividad la creatividad en los chicos, digo, ¿no? Y también en los docentes. ¿Cómo podemos desarrollar esa creatividad si estamos tanto tiempo metidos dentro de esa caja, ¿no? De esa caja de la escuela o esa caja del aula, porque hay escuelas que tienen la posibilidad de tener un espacio súper amplio y pueden sacar los chicos del aula y pueden irse a otros lados, pero las escuelas que están en pleno centro, que son modelo, ya sabemos, ¿no? Que la cárcel fue copiada gracias a las escuelas, así que imagínense. ¿Qué creatividad vamos a sacar de esos chicos y de los docentes también? Es decir, va a llegar un punto en que el propio docente se va a agotar porque no va a dar más, es decir, o va a repetir solamente, que hoy ya lo vemos muchos docentes que lo único que hacen es, como tienen tanta carga horaria, obviamente no puedo abrirme posibilidades para desarrollar grandes cosas, tengo que ir a lo concreto, enseño esto así, y ya está. Es, Sí, eso es lo que queremos acá desde este taller, que empecemos a escucharnos a nosotros mismos como seres y decir, ¿cómo me siento con esto? Porque tenemos que volver a conectar, es decir, a ser más coherente con lo que pienso, digo y hago, porque yo creo que todo docente debe tener un sentimiento ahí adentro que debe saber que hay otra forma de enseñar y de aprender. Entonces, pero que ese sentimiento se empiece a alinear con lo que uno dice, con lo que hace, aunque sea poquito, aunque sea que se anime con un curso, con una clase, con algo, empezar a resonar, ¿no? Con eso, escucharse y hacerlo. Esos impulsos. A veces que tenemos esos impulsos, ¿no? Que a mí me ha pasado tantas veces que he terminado haciendo cosas, pero es porque algo de adentro me salió y cuando quise acordar, mira, estoy haciendo esto que sentía. ujú. Bueno, eso se llama intuición y obviamente es lo que de alguna manera yo acompaño a las personas a que hagan, ¿no? A que reconecten con la intuición. Y sí, tienes razón. En realidad yo puedo comprender que un docente, y tal y como están planteadas las Mm, circunstancias en el aula, le resulte imposible, pero, o difícil, pero no imposible. O sea, exactamente. aunque sea, como vos decís, aunque sea empezar de a poquito a cuestionarse lo que siente, a saber que el que está ahí adentro del aula no es la máscara, no es el personaje, sino que es un ser y que eso que a vos te surge como un impulso es el impulso del ser. Mm, Entonces, cuando el docente, y esto hay que tenerlo muy claro, el niño va a seguir yendo a la escuela hasta que se sature y le diga a sus padres, esta mierda no la quiero más, perdón, no la quiero más, este lugar no quiero ir más, ¿no? Pero también el docente, va a llegar un momento, y de hecho estoy escuchando, así como en algunos grupos donde los docentes prefieren salirse y desarrollar su actividad por afuera, por otros ámbitos, o sea, porque supongo que este taller que ustedes dictan lo están haciendo por afuera de la ujú, estructura del sistema, ¿no? No sé cómo exactamente. funciona. Bueno, eh, tomar contacto con ese ser que habita es tomar contacto con este lóbulo cerebral creativo, que es nuestro lóbulo derecho, y, y saber, tomar conciencia de que nosotros como humanos estamos enfocados en el lóbulo izquierdo, que es la lógica, la cuestión mental pura,
y que eso es solamente el 4% de información de lo que nosotros somos. Todo el resto está en nuestro lóbulo creativo. Y no es que no lo usemos nunca, pero lo usamos esporádicamente, conectamos muy por parte de nuestra actividad, la desarrollamos desde este lado. Entonces vamos a trabajar, buscamos el dinero que necesitamos, creemos que la vida es ir a votar, ir a trabajar, casarnos, tener hijos, formar una familia, o sea, todo así como el sistema nos ha mostrado. Y en realidad somos mucho más que eso, y en el aula tenemos que tomar contacto con ese hemisferio cerebral que tenemos ahí desconectado, porque eso es la desconexión. Cuando en este momento al humano le está sucediendo que está siendo forzado a establecer esa conexión, digamos, del puente interhemisférico, ¿no? O sea, al menos los humanos que estamos, digamos, conscientes del proceso evolutivo, estamos dándonos cuenta que los niños que vienen ahora tienen los hemisferios cerebrales conectados. Nosotros no, los adultos no. Los niños, si uno se pone a observar un niño de jardín, un niño que nació después del 2010, 2012, se da cuenta que puede usar sus manos, una independientemente de la otra, y nosotros no podemos hacerlo. ¿Sí? Si somos zurdos, si somos diestros, la zurda casi inhabilitada. Si somos diestros, al revés, si somos zurdos, la derecha la tenemos inhabilitada. Pero estos niños dibujan con ambas manos cosas diferentes simultáneamente. Yo lo he visto con mis ojos, no estoy inventando. Y eso habla de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿a quién le estamos enseñando en el aula? Porque esos niños y esos adolescentes que están en el aula están muy cerca de esos niños que están haciendo ahora ya con el puente interhemisférico conectado, ¿no? Entonces, ¿a quién estamos enseñando? Porque nosotros desconocemos ahí delante y lo estamos confundiendo con estos personajes que éramos nosotros en la antigüedad, cuando con la época industrial nos desconectamos absolutamente y pasamos a ser un ser solamente mental, ¿sí? Pero ahora estamos reconectando el ser que somos, ese ser que digamos que anima a esa mente y a ese cuerpo. Entonces, ese ser, ese está, digamos, es toda nuestra creatividad, es nuestra intuición, es nuestro sentir, ¿no? Y se va a expresar. Y se va a expresar en los docentes también, porque no es que solamente los niños. Por eso afirmo que los docentes no van a poder sostener por mucho tiempo, si no incursionan en estas actividades, digamos, más creativas y más de conexión, de ser a ser con el niño, con el adolescente, va a llegar un momento en que van a empezar a hablar en el aula y no van a tener nadie que los escuche, aunque los niños estén presentes, ¿no? Así como sucede, cuerpo presente, pero de mente y de ser ausente, porque eso no sucede. Que también, por ejemplo, cosas que me resultan sumamente incoherentes, ¿no? De tomar asistencia, pasar el presente. Es decir, yo paso el presente, pero, fulanito está de cuerpo presente, porque ni sé si me está escuchando, en qué anda, en qué universo está esa mente, ¿no? Pero sí. Ahora, también, qué difícil se hace, no imposible, pero qué difícil se hace de poder conectar con esos pequeños seres, pequeños o adolescentes, cualquier tipo de ser, ¿no? De conectarnos de ser a ser, cuando tenemos casi 30 o más de 30 personas en el aula. Y a veces que contamos con un tiempo sumamente escueto, por ejemplo, los profesores contamos solamente con 1 hora y 20 y nada más, y por ahí un poquito más podés llegar a tener, pero ¿cómo conectás de ser a ser, ¿no? Si tenés que desarrollar todo este programa, todo esto que te piden, ¿no? De esta parte mental, el lóbulo izquierdo, ¿no? Desarrollar. Eso de partida, o sea, no podés
pensar en conectar con el ser y desarrollar ese programa. Ese programa es una monstruosidad que no tiene ningún sentido, porque así todo, si el docente entra al aula y da su clase, y da su clase, y da su clase, no termina nunca. Siempre No, llega a fin de año con la lengua afuera, sintiendo que estuvo corriendo atrás del programa. Esto lo han vivido todos los docentes. sí, No lo viví yo sé que yo no lo viví, como docente no lo viví, pero yo sé que eso sucede en las escuelas. Yo sucede. creo, Jonathan, que la cuestión pasa por tomar la decisión de ser el dueño del espacio donde estoy y hacer lo que mejor puedo para cambiar eso. Nosotros en aquel tiempo ya teníamos un rato al inicio de la jornada escolar, los espacios de respiración, los espacios de relajación, que sé que vos lo hacés. Yo creo que la cosa puede empezar por ahí, ¿no? O sea, para entrar en contacto con Correcto. ese ser que tengo delante, tengo que conectar el ser con el ser. Pero ¿cuál es el ser primero que tengo? Primero tengo que ponerme en eje yo, estar en eje, saber que el que entra al aula es un ser, no un personaje, no una personalidad. Cuando entra al ser al aula, sabe que tiene que conectar con esos seres que tiene adelante. Te aseguro que no importa si son 30, porque el problema está en conectar con cada uno desde la personalidad. Porque si vos entras al aula y son 30 y lo primero que haces es hacer un ejercicio de respiración, conectar, quizás hacer una ronda de, alguno tiene un problema que quiera compartir, algo, o sea, entras en clima, después cada uno a su ritmo va a llegar hasta donde pueda llegar en lo que estén trabajando. Pero sí hay que empezar por ahí. Entonces, conectar con uno mismo, con el ser que Es, somos. Y desde ese lugar va a hablar nuestro ser ahí en el aula, así como estamos hablando vos y yo ahora. Obviamente, ¿no? No es que nos hemos planificado esto que estamos diciendo. Simplemente habla nuestro ser ahí, ¿no? y ahí empieza a salir ese ser auténtico, ¿no? Cuando uno ya como que fluye más naturalmente y bueno, sabe que lo que tiene que transmitir es eso, lo que sale en ese momento. Exacto, exactamente. Había una de las, bueno, te paso a contar. Silvia es esa Silvia que vos decías. Paso a leer algunos mensajitos y dice que también Dale, cambió. dale, Ya no es la misma de antes, así que me alegro, me alegro. a ver, Creo que, leer. creo Sí, que de alguna manera vamos, todas las personas que tenemos así una misión, que aunque la descubramos después, ¿no? De alguna manera vamos dejando esas marcas, ¿no? Porque si bien mi objetivo, o sea, esa Silvia era la que me decía, Graciela, vos sos muy idealista, porque yo planteaba esta cuestión del desarrollo de la autonomía, ¿no? O sea, ujú, yo decía, un niño debe ser autónomo, pero para que un niño sea autónomo, tiene que tener docentes autónomos. Entonces, no me exactamente. pueden pedir a mí que les diga lo que haga. Ustedes tienen que tomar decisiones, ustedes tienen que eh, ir gestando y creando ese currículum con los chicos, esas actividades. O sea, sean autónomos. O sea, no me pidan permiso. Después, si quieren contarme lo que están haciendo, lo compartimos y lo vamos enriqueciéndonos todos, pero sean auténticos en el aula, sean autónomos. Entonces, bueno, ella me decía. Entonces, sí ha cambiado, me alegro, porque Sí, obviamente fue una, una profe que también trabajaba, es profe de geografía, pero bueno, que la he visto trabajando en otras áreas, pues. qué bueno. Por aquí Sonia dice, la escuela tiene que abrir las puertas a las familias para que el aprendizaje sea significativo. Yo me pregunto que dónde están las familias con todas estas medidas que se están tomando actualmente para la escuela, ¿no? Para seguir avanzando con esta Ay, sí, educación. ¿Dónde están las familias? Es decir, cómo siguen permitiendo que hagan no sé cómo decirlo, pero
No sé, es como, yo ya para mí Estaría, es un abuso para los niños lo que están haciendo. Para mí eso es un abuso, se bueno, están pero, abusando de esos o niños. sea, por supuesto, y los padres están dejando que abusen de los niños. Lo que pasa es que eh, los padres, a ver, convengamos una cosa, la escuela no funciona como institución de creación de conocimiento, sino como guardería. Esto lo hemos dicho siempre Ujú. los docentes. O sea, que algunos usemos la guardería para generar conocimiento y otros lo usen como para vomitar conocimiento, está todo, da lo mismo, pero en definitiva la escuela funciona como guardería. En Está en la este ley sistema aparte. donde los padres, La así, ley dice bueno, se debe garantizar la permanencia. bueno, entonces, en esta carrera que tienen los padres de ir a trabajar a las 7:30 de la mañana y volver, necesitan que los niños estén en un espacio contenido y donde encima les enseñen. Entonces, el sistema ha hecho que los Claro. padres se desentiendan de la educación y permitan que se los escolarice, ¿no? Mi tesis de maestría fue educación versus escolarización. Mm. Yo esto lo desarrollé ampliamente en mi tesis, porque uno se da cuenta de que es así. Entonces, eh, ¿dónde están los padres? Los padres en realidad, yo me acuerdo que en esa época que nosotros estábamos en la escuela, eh, andaba por el país un pedagogo argentino que se llama Mariano Narodó, y él planteaba la alianza escuela-familia. Mm. Debe existir una alianza. Nosotros trabajábamos con los padres y si al principio los padres no participaban, después empezaron a participar. Nosotros hacíamos asambleas, participaba toda la comunidad, porque obviamente trabajábamos con proyectos. Desde primero hasta quinto de polimodal tenía un proyecto que era el proyecto del curso, ¿sí? Y las materias, digamos, las materias que tenían distribuidas desde las distintas áreas, todas tenían ese proyecto como el eje vertebrador del área. Entonces, los profesores no podían escaparle al bulto de decir, si los chicos decían al profe de matemática, profe, nosotros tenemos que resolver tal cosa porque en el proyecto, lo llevaban al profesor a que trabajara determinados contenidos con ellos. Igual estaba disgregado porque los profes eran profes y seguían trabajando las áreas, pero el proyecto estaba. Y a los chicos los tenía, digamos, en un eje conductor era el proyecto. Ese proyecto incluía a los padres, incluía a la comunidad. Qué sé yo, depende de qué proyecto sea, ¿no? Pero yo decía el otro día, bueno, yo trabajé no sé cuántos años porque mi hijo estaba en la escuela y tenía el proyecto de los perros sueltos. Entonces me pasé trabajando con la comunidad, o sea, como mamá, no como directora de escuela, como mamá en este trabajo de los perros sueltos, ¿no? Entonces, eh, toda la comunidad se enteraba de que esos chicos estaban trabajando con ese proyecto. Y te aseguro que el nivel de compromiso, al menos en ese tiempo, que se estableció de cada familia con esos animales, fue altísimo. Lograron un montón de castraciones, lograron un montón de que los perros no estuvieran sueltos, de que estuvieran más Ujú. contenidos. O sea, y los chicos resignificaron un montón de cosas y trabajaron un montón de cosas a partir de ese proyecto. Y la comunidad estaba involucrada. Mira que para que una persona que no tiene nada que ver con la escuela, que vea que los perros están sueltos o que es un conflicto del barrio y vaya a la escuela, tiene que resultarle un proyecto interesante, Ujú. porque le está resolviendo un problema. Y eso es lo que Correcto. hacían los filósofos, resolvían los problemas de la comunidad. Ahí está. Es por interés. Cuando uno tiene interés de algo, ahí va a querer Motivación, tal aprender. cual. Motivación. Y justo acá, hablando de motivación, Soledad Nata dice, eh, a ver, mi hijo tiene 15 años, dice, y es tan difícil porque no quiere ir a veces. No sé qué hacer. Parecen robot, no tienen ningún tipo de motivación. Dice algo más que se me fue. Yo sé lo que siente porque me pasaba lo mismo. Mirá, ya como madre está viviendo la misma situación. Y no tiene ninguna dificultad para aprender, le encanta, pero no hay motivación. Es que ahí está el problema, no es que por ahí la escuela te va a decir, no,
tu hijo no es bueno para tal cosa, y en realidad, capaz que es re bueno para eso, pero pasa que la escuela no está pudiendo llegar de la forma que él quiere que llegue. Ese es el tema. O no Porque es, él, o no es bueno en eso, pero es bueno en otra cosa y no en otra tan bien. cosa. Correcto, exactamente, exactamente. Eh, buenísimo. Pero a veces hay incoherencias fuertes, como por ejemplo, que un chico sea jugador de un club y esté en la selección de, no, de básquet de no sé qué cosa y en educación física tenga cuatro. Mm, O sea, eso también sucede. O sea, también. por darlo un ejemplo. Ujú, O ujú. sea, como que la vida del chico no tiene nada que ver con lo que está sucediendo en la escuela. Y la escuela forma parte de la vida del chico. Pues no hay, ¿por qué no hay motivación? Porque la vida, porque parece que la escuela es una caja separada de la vida. Por eso no hay motivación. El chico se tiene que traer la conexión. Esa caja separada, me resuena mucho con el tema de los horarios, ¿no? De uno tener que siempre levantarse a la misma hora durante todo el año para ir a la escuela y entrar a la misma hora. Y yo veo la naturaleza y yo digo, la naturaleza todavía sigue durmiendo y yo levantándome a las 5 de la mañana no estoy siendo armónico ni siquiera con mi propio ser. Es decir, entonces, claro, vos sabés que estas cosas Bueno, yo las hablo con los chicos y le digo, porque me dicen, ponele, hago esas autoevaluaciones y me dicen, no, yo me pondría un 5 porque estuve re vago, qué sé yo, no hice nada y demás. Entonces le pregunto, ¿qué estación del año te gusta? Y ahí me dice, por ejemplo, me gusta el invierno. Y bueno, le digo yo, date cuenta que ya el invierno ya está terminando, empieza el verano y vos ya te va a agarrar pachorra porque el verano, la primavera no te gusta el invierno. Entonces, esas pequeñas cosas, dice el chico, es como que, uy, mirá, tiene razón, porque uno se va a sentir más activo en la época, en la estación en la cual se siente cómodo, no en otro tipo de claro. estación. Es empezar a conectar, ¿no? Y reconocerse esos ciclos. ¿Qué? ¿Por qué yo llevo a reconocer esos ciclos en los chicos? Porque primero lo reconocí en mí. Me llevó un Por tiempo supuesto. reconocer esos ciclos en mí. Yo siempre dije, si yo hubiera tenido que trabajar en el sistema en Entre Ríos, no hubiera soportado estar en el aula en pleno, con tanto calor y todo eso, porque no funcionaba, no funcionaba. O sea, bueno, obviamente me fui al otro extremo y tuve frío, pero es verdad, o sea, a veces hay que estar como si no pasara nada en un lugar donde o hace mucho frío, o donde hace mucho calor, y no es tan fácil, porque hay un biorritmo, porque hay todo un Eso. sistema de acomodación y de adaptación que no se tiene en cuenta. No, 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 no. Es un lugar Esto que vos completamente, para señalás mí es es, esto, ¿no? sí, es completamente desarmónico. Por eso nuestra academia tiene una de sus patas, es armónico. Aprendizaje natural y armónico. Nosotros queremos eso, Total, buscar reconectar con esa armonía que todos somos. tal cual. Una chica preguntó, planteó una pregunta sobre la inclusión. ¿Qué podemos decir de la nueva escuela con respecto a la inclusión? ¿Tendremos algo para decirle? Bueno, yo siempre trabajé con la inclusión, pero yo no creo en la inclusión forzada, ¿no? O sea, Ujú, la escuela nuestra tuvo todos los chicos integrados que ninguna escuela recibía, los teníamos nosotros. Creo que la principal, pero siempre estamos refiriéndonos a los chicos que tienen alguna diferencia visible, ¿no? Creo que nosotros la mayor inclusión que trabajamos fue la inclusión de todos, de ser todos iguales, porque trabajábamos en un contexto social complejo, ¿sí? Donde había niños que, eh, por ahí adolescentes que ya estaban incursionando en los robos, en las drogas y en estas cuestiones, y otros ujú. que revolvían los containers de basura. O sea, los teníamos a todos. Entonces, me parece que la inclusión más importante es esa inclusión que es invisible a los ojos del ser humano. Nosotros en la escuela siempre trabajamos la inclusión que es visible a los ojos del ser humano, pero la invisible
Esa es la más importante, porque todos somos diferentes. Acá no hay nadie que sea. Nosotros hacemos como si todos los chicos fueran iguales porque no tienen ninguna diferencia física. Y no, no funciona así, no somos, todos somos diferentes. O sea, porque si tenemos en cuenta eso, tenemos que empezar a, a, a trabajar esta cuestión de trabajar desde la individualidad y de los procesos individuales y personales de cada chico. Qué Entonces la otra importante, inclusión va a sí, suceder. claro, qué importante lo que decís porque hablamos de inclusión y hay veces que no toleramos el pensamiento distinto de la otra persona, por ejemplo. Entonces no estoy incluyendo absolutamente nada, no estoy integrando, no logro integrar esas diferencias que nos separan a veces, o que creemos que nos separan, porque en realidad no nos separa nada. Tal cual. Bueno, yo creo que por ahí el problema que tienen los padres que tienen niños con discapacidades, llámese cualquiera, ¿no? Autismo, síndrome de Down, lo que sea, es que esperan que la escuela les devuelva un hijo como ellos suponen que es un hijo normal. Y eso es un problema para la escuela, es un problema para el chico, es un problema para el docente, porque el docente no tiene esa capacidad. O sea, hay que empezar a integrar, hay que empezar a trabajar la inclusión en los padres y que se puedan preguntar para qué tienen en su vida un niño con estas características, porque ahí está el ser de luz. Si yo trabajo el ser de luz, que es niño Down o que es un niño con alguna, con alguna diferencia eh, biológica, neuronal o lo que sea, me Ujú. voy a dar cuenta que ese niño tiene, que es un gran maestro que viene a enseñarle a esa familia muchísimas más cosas de las que les puede enseñar la escuela. Pero a veces lo metemos en la escuela, lo torturamos en la escuela, porque lo queremos hacer común o igual a los demás. Y ese es un gran problema. Ese es un gran problema. Yo tengo Exactamente. acá en Entre Ríos mucha gente conocida, chicas que son psicopedagogas y que trabajan con la inclusión y están trabajando con la inclusión del ser, ¿no? Y están teniendo excelentes experiencias que son dignas de ser eh, conocidas y bueno, o sea, me saco el sombrero frente a ellas, pero Mm. bueno, son anónimas. O sea, Bien. viste, por cuestión de resonancia se encuentran justo con Sí, esos niños que, claro, que están conectando ahí con la evolución y con el despertar de la conciencia y todo eso. Pero sí, hay experiencias muy valiosas, muy interesantes. se están generando nuevos espacios, muchos espacios alternativos, obviamente por fuera del sistema, obviamente, porque eh, leí el otro día en que sigo a una señora grande que salió de una gran adicción al alcoholismo, y ella decía, no ponía energías en derribar lo viejo, sino que ponía energías en crear lo nuevo. Entonces ella nunca puso energía en derribar esa mujer alcohólica que fue en su momento, sino en crear una nueva y listo. Entonces eso creo que está sucediendo actualmente. Ya no destinamos más tiempo en querer romper, ¿no? Porque no tiene, tampoco tiene sentido decir que siga funcionando como quiere y hagamos lo nuestro por otro lado. Chau. Es que esa es la consigna para la nueva escuela. O sea, que el sistema siga funcionando como puede, como le salga, pero que se vayan creando nuevos espacios por fuera para que esos niños que deciden, o esos adolescentes que deciden no estar en la escuela tengan lugares a donde ir y canalizar Exactamente. su deseo de investigar y su deseo de, de recordar el Mm. conocimiento que ya traen. Esos niños ya tienen todo el conocimiento. En ese 96% que es el lóbulo cerebral derecho está todo el conocimiento de los niños, pero necesitan esos docentes que les permitan recordarlo, ¿no? Así como nosotros, como humanos adultos, necesitamos ir tomando contacto con estos seres que no tienen velo de conciencia y que nos hacen conectar con el humano
luz que somos, estos niños necesitan que los docentes los acompañen, los estimulen, les permitan, los insten para que saquen su potencial y conecten con ese potencial que está ahí. No hay nada que un niño, no, un adolescente no sepa, sabe todo, mucho más que el docente, Bueno, pero sí, está inactivo. en las nuevas capacitaciones que estamos haciendo con María Hermar, que nos estamos, obviamente, nos seguimos formando, pero ya saben que por fuera de todo lo que es el sistema, ¿no? Estamos formando en educación libre. Hay una teoría que se llama la de autopoiesis de dos psicólogos y psiquiatras, me parece que eran chilenos, que dice que Ujú. así como nuestras células saben perfectamente cómo desarrollarse, cómo reproducirse, cómo poner los límites, cómo defenderse, no, nosotros, por ejemplo, no le decimos a nuestros huesos cómo tienen que crecer, no le decimos Tal cual. a nuestro cabello cómo tiene que crecer y demás. Y si está ese autoconocimiento implícito o ya metido, grabado en nuestras células, ¿cómo no va a estar en todo nuestro cerebro? Si somos células, somos Exacto, millones de células. Entonces no hay nada exactamente. que pueda... Por eso también creo que la escuela, cuando uno comienza a forzar ese aprendizaje, ¿no? Que dice, bueno, en tal momento yo adulto vengo acá y te digo, tenés que aprender esto. Y claro, es decir, ¿por qué el chico se olvida a las 2 semanas? ¿Y por qué no era el momento? No era el momento, es decir, Ujú. es como forzar a un niño que quiera caminar cuando no está preparado para caminar. Lo que puedo hacer es Exacto. hacer daño, porque eso es lo que a veces se provoca. De hecho, De de hecho, hecho la escuela exactamente. provoca traumas y todo eso. Es, Traumas que después, cuando son adultos, les cuesta horrores trascender, porque yo lo veo en consulta. mm, Eh, y yo quería decir algo en relación a la estructura del sistema ujú, que tiene que ver con esto que decíamos antes de que en el cerebro, que en el campo, yo lo llamo campo de información que tenemos, está toda la información. Nosotros trabajábamos, como dije, con niños de primero a quinto año y, y la interacción, porque obviamente no estoy de acuerdo con la gradualidad. La sí, gradualidad es pésima porque encaja porque tienen la misma edad, tienen que aprender las mismas cosas al mismo tiempo. Bueno, esto no es así, porque nosotros ahora estamos viendo niños como niños qué sé yo, de 10, 12 años están preparados para ingresar a la universidad, ¿no? Eh, entonces, nosotros poníamos en las horas de asamblea áulica, nosotros poníamos los representantes de cada curso, dos de primer grado, dos de segundo, dos de tercero, dos de cuarto, hasta quinto año, ujú, a debatir los proyectos, a exponer los proyectos. Y yo te aseguro que el respeto con el que los chicos de quinto año escuchaban a los de primero era de silencio, de motivación. Y esos chicos de primer grado escuchaban a los de quinto con la boca abierta. Entonces, nosotros subestimamos a los niñitos, subestimamos a los adolescentes que son adolescentes porque tienen la cabeza llena de pasto, porque no se comprometen con nada. Eso no es verdad. Un ujú. adolescente se compromete con lo que le interesa. Y si no, pónganlo con algo pregúntenles qué te gusta y pónganlo a hacer eso y se van a dar cuenta cómo el tiempo se les pasa volando. Ellos lo saben, obviamente. Entonces, yo creo que el gran problema pasa por subestimar, pasa por esta cuestión del formato que tiene el sistema, pero si nosotros rompemos esas estructuras y empezamos a interactuar, ya no por edades yo no sé a quién se le ocurrió, pero una pésima idea. Eh, a ver, ya en los años 80 acá por Santa Fe había escuelas no graduadas. En las escuelas de la periferia, en las escuelas donde los niños tenían un nivel de ingreso muy precario y donde la escuela tenía que trabajar esta cuestión del conocimiento, las escuelas no graduadas, hubo en Argentina, yo conozco una en Santa Fe, pero yo sé que hubo en Argentina muchas escuelas no graduadas. La escuela no debería ser graduada, debería Exactamente. ser por, por proyectos, por conocimiento. Entonces ahí estaría cada uno donde quiere estar, donde le gusta, después comparte, después
Nosotros permitíamos que ¿Sí? los niños de quinto les enseñen a los de primero, o los de primero vayan al aula. Los de Bueno. primer grado iban al aula y le contaban a los 30 sus proyectos. Eso existe, eso se puede. Exactamente, sí, 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 sí. De hecho, sí, existen varias escuelas así, pero la mayoría que yo conozco son todas por fuera del sistema. Eh, las que yo conozco, ¿sí? Sí, Porque no estamos form- en algún tiempo se permitieron algunas innovaciones. Ujú, Sí, por eso yo puedo contar mi historia, si no, no la podría claro, contar. Algunas exactamente. innovaciones se permitieron, ¿no? Obviamente, porque la Argentina tiene pedagogos muy bien, muy de mucha cabeza abierta, pero no se ha escuchado los pedagogos. O sea, las decisiones han sido ahí. Y, eh, hay pedagogos muy de cabeza muy abierta, pero no han llegado al Sí, sistema. y claro, es que sí, es como vos decís, después las decisiones son más que nada políticas, las que terminan tomándose como última instancias Es que son políticas. Sí, 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 sí. nosotros Bueno, Grace, pensábamos que nos traían, ajá, no, diga, que nos, que nos llevaban, porque a nosotros fuimos unos privilegiados en Tierra del Fuego, porque políticamente nos llevaban todos los pedagogos de primera línea. Nosotros hemos tenido hasta Maturana de Chile en Río Grande. Pero después nos decían lo siguiente, ustedes escúchenlos, pero después en la escuela se hace lo que dice el sistema. Ni hmm, olvídense, esto claro. dicho a mí como directora de escuela, o sea, una cosa es lo que le traemos para que ustedes se esforcen, otra cosa es lo que se hace. Ahí El están las sistema. incoherencias, ¿no? Que ahí empieza el desajuste, ¿no? Del docente, que hay algo adentro que me dice que sí, algo afuera que me dice que no, y ahí. Y Exacto, también, ¿no? Sabemos que todo eso genera después que las manifestaciones en nuestro cuerpo que le llamamos enfermedades, así que podríamos seguir hablando exacto. rato, pero sí. Grace, ¿querés que hagamos un cierre y hagamos una conexión Bueno, dale, para cortita, ya, cortita, cortita. para ya ir cerrando? ¿Te parece? La verdad que estoy encantado Dale. con la charla de hoy. Gracias. Bueno, simplemente, o sea, a ver, por qué hacer esto? Porque es lo que yo pienso y afirmo que es lo que necesita, no un docente, sino cualquier ser humano y obviamente cuando hago mis consultas es en lo que recalco, ¿no? Cuando nosotros aprendemos a conectar con nuestro ser original, que es ese ser que nos hace verticalizar nuestra experiencia y nos saca del pasado, presente y futuro, de esa historia lineal que nosotros vivimos como en esta línea de tiempo, y nos pone conectados como si fuera nuestra columna vertebral el eje planetario, ¿no? Porque como vos dijiste hoy, nosotros somos un sistema y en nuestro cuerpo se reproduce todo el sistema, está todo el universo ahí. Nuestro chakra corona y nuestro chakra raíz son los dos polos de ese eje planetario que es nuestro ser. Eh, si yo aprendo a conectar, estoy permitiendo que ese lóbulo cerebral, ese hemisferio creativo, empiece a tomar el lugar que tiene que tener y a veces, eh, si esto se mantiene como una práctica continua, la vida empieza a girarse y las cosas empiezan a suceder diferentes, ¿no? Pero es también desaprender lo que nos ha enseñado el sistema, es desaprender lo que hemos aprendido, o sea, desaprender. Entonces, bueno, el que me quiere seguir, tómese un minuto para cerrar los ojos, respirar profundo y conectar con esa respiración. Conectar con la respiración nos devuelve la conciencia de que en cada inhalación nuestro cuerpo recibe y reconoce la presencia de ese ser que habita esto que podríamos llamar el envase o el avatar de este ser. Entonces, conectar conscientemente con la respiración hace que el mundo o el universo se pare y empiece a fluir
esa energía que va formando un toroide energético que se va creando desde ese polo superior, que es el chakra corona, y ese polo inferior, que es el chakra raíz. Simplemente respirar conscientemente, sabiendo que por fuera de este cuerpo físico hay una estructura energética conformada por estos chakras que son como motorcitos energéticos que se activan y que conforman este todo. Simplemente. Y cuando algo está afuera, yo siento que me molesta, hago este ejercicio, cierro los ojos, respiro profundo y me pregunto, ¿qué está sintiendo mi persona? Porque el que se está sintiendo molesto, no es este ser, sino el personaje, la personalidad. Y ahí simplemente describo esto que siento, me permito sentir la rabia, el miedo, la culpa, lo que sea. Y sentir que simplemente con hacer consciente eso que estoy sintiendo y derivárselo a mi ser, decirle, esto es lo que está sintiendo mi persona. Yo lo he visto, te lo entrego. Ser original, hacete cargo. Con eso lo que vamos a ir logrando es ir bajando el nivel de intensidad que tiene esa información que está guardada en nuestro inconsciente. Respira profundo, sentí cómo esa luz, que es tu ser original, envuelve y rodea tu cuerpo físico. Y cómo esa luz va tocando cada célula y va dejando en esa célula la impronta, el recuerdo de quién sos. Cada célula de nuestro cuerpo físico tiene la información de quién somos. Simplemente activar ese recuerdo. Bien, lentamente, vuelves aquí ahora y vas a... Obviamente podríamos hacer un ejercicio, como hago yo en mis consultas, pero no es la idea. Sé que estoy frente a docentes, no estoy eh, frente a personas eh, que quieren activar conscientemente su ser. Ese es mi trabajo docente en este momento. Se logra un cambio, o sea, para que yo pueda decir que la Graciela que vivió esa experiencia está muerta, es porque he podido activar el ser original que soy, y ese es el que vive este momento. Con la mente Exactamente. con la mente al servicio de, ¿no? Porque no es que yo no soy un ser pensante, no es que yo dejé de pensar ahora y solo siento, no, no, sigo siendo un ser que piensa, pero mi mente está puesta al servicio del ser. Entonces, yo cierro los ojos y siento, y después tomo decisiones, ya no como antes, con la cabeza, con el pensamiento, con la reacción, o sea, no, simplemente desde primero conectar con el ser y dejar que la intuición sea la que guíe mi día a día. Esa intuición, ¿no? Que también a potenciar ahí en las aulas con esos niños, con esos adolescentes, a, a que empiecen a reconocer también la intuición O sea, que todos tenemos. que todos tenemos. Sí, sí, sí. Creo que es el principal aprendizaje y no está. Otra cosa que también la educación emocional, ¿no? O sea, esta cuestión de aprender a gestionar las emociones, que bueno, sé que hay algunos proyectos y todo eso, pero son para el sistema.
aprender a Sí, gestionar las emociones, porque no, no voy a contar ningún caso, porque me tendrías que buscar mañana, seguiría hablando. pero está bueno lo que mencionás porque vuelve a suceder, creo que lo que viene pasando hace mucho tiempo con todos los proyectos y demás del sistema que son tan impuestos desde afuera que si el docente no lo siente, es como, ¿cómo voy a yo, por ejemplo, transmitir educación emocional si yo mismo no sé controlar mis emociones? Es como que Exacto, vuelvo exacto, por eso a, a decir un discurso, hagan esto, pero yo no lo hago. Es decir, o no tengo ni idea cómo hacerlo, ustedes háganlo. O enseñar una matemática que no siento. Entonces, toda mi transformación comenzó desde ahí también, a decir, bueno, ¿qué siento cuando estoy transmitiendo? Si esto que estoy dando ni siquiera me agrada, me llama la atención, ¿cómo voy a motivar al otro para qué? Entonces, ahí viene esa conexión, ¿no? Con ese ser también, de sentir, cómo me siento, qué acontece, porque es decir, por nuestro cuerpo pasan tantas emociones, tantas cosas que si uno se detiene un segundito a escucharlo, ahí te va marcando el camino que tenés que seguir, o te va diciendo, che, mira, esto que estás haciendo no es por acá, ¿viste? O esto que estás haciendo sí, seguí haciéndolo porque esto sí es. Así que bueno, es que de hecho yo creo que no le preguntamos a los chicos, no le preguntamos a los docentes. No, no, no hacemos esto de preguntar, no le preguntamos a nuestra pareja, o sea, no preguntamos, ¿qué sentís? Porque lo evaluamos todo desde la reacción, y la reacción es mental, ¿sí? La reacción es egoica. Si yo me permito sentir y reconocer lo que estoy sintiendo, me voy a dar cuenta de eso. Si no, no. Aprender a sentir, aprender a darse cuenta, porque además todo lo que nos molesta, todo aquello que es reactivo, siempre viene de la mente inconsciente, ¿sí? Y la mente inconsciente, wow, tiene una bomba atómica dentro. O sea, cuando revienta, entonces tenemos los niños violentos, tenemos los niños que molestan, y si a ese niño que molesta yo le puedo preguntar, ¿qué sentís? O sea, ¿qué estás sintiendo ahora para que reacciones de esa manera? O sea, ¿qué estás sintiendo? Por ahí empieza el cambio, ¿no? Porque no es solamente, llama la atención. No, 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 siente cosas que tiene guardadas adentro. exactamente. Bueno, Bueno, Grace. cerrame la boca. No, por favor, por favor. Muchísimas gracias por este tiempo, por esta conexión, por este intercambio. La verdad que es siempre muy productivo todo lo que transmití, lo que me generás, porque esto obviamente eh, en realidad esto que estamos haciendo nosotros desde Ana no es para los otros, es más que nada una cuestión Para hacer. personal, ¿no? Claro, exactamente. Es como que la matemática creativa que yo llevo al aula no es tanto para los chicos, es para mí, es porque yo me siento así con esa matemática creativa. Así que, Si vos la disfrutás, el otro la disfruta. Es exactamente. así. Es que ahí está la cuestión. Ahí está, eso, tal cual. Bueno, Grace, nos despedimos. Nos encontraremos personalmente en algún momento. Dale. Agradecemos Gracias estos a todos encuentros que han escuchado. virtuales. Gracias, gracias, Abrazo gracias. gigante para todos. Chao, chao. Chau, chau, Grace. Gracias.